Bueno, un saludo a todos ustedes. Vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado en la primera parte, justamente en las características de la patogenia de las complicaciones de las diabetes. Justamente las complicaciones más comunes dentro de lo que corresponde a la diabetes, así, vamos a mencionar estos tres aspectos, especialmente las complicaciones metabólicas, que van a ser el primer factor importante dentro de lo que es la diabetes. Una persona que va a tener diabetes va a estar con muchas alteraciones justamente en lo que corresponde al metabolismo. Posteriormente, ya otra complicación de la diabetes como tal es la cetoacidosis diabética. Esta patología exclusivamente se caracteriza por niveles ácidos a nivel de lo que es la dieta como tal. Y finalmente, la hiperosmolar no cetósica. Cada una de estas son características propias de la diabetes que comúnmente el profesional empieza, digamos, a diagnosticar. Depende del nivel de estos elementos que podamos nosotros observar en el paciente como tal. Vamos a entrar bueno, a las complicaciones metabólicas. Si bien vamos a indicar que dentro de lo que la primera patogenicidad, es decir, la primera complicación que podemos nosotros generar a nivel de lo que es la diabetes, vamos a ver complicaciones metabólicas. Y esto se traduce a elementos que vamos a encontrar nosotros en el paciente diabético. Especialmente, esto va a afectar al metabolismo de la glucosa. Ya la complicación más principal en el proceso o en la enfermedad de la diabetes es el metabolismo de la glucosa exclusivamente. Posteriormente viene el metabolismo de lípido y finalmente el metabolismo de proteínas, que en conjunto al finalizar la enfermedad las complicaciones son de estos tres tipos que nosotros observamos en pacientes. Las hormonas que las regulan exclusivamente a todos estos elementos, glucosa, lípidos, proteínas, ya eh, más o menos están a base de lo que corresponde a la adrenalina. Ellos son los que contrarregulan estos elementos. Estas se secretan normalmente en los tejidos, ¿ya? Que puede más o menos regular y pueden regular la acumulación de glucosa como tal. El exceso ya de glucosa, la glucosuria, induce exclusivamente a una diuresis osmótica, con lo que lleva al proceso de que el paciente tiene deseos de orinar, ya que es el primer, podríamos decir, que es el primer signo que nosotros observamos en un paciente diabético. Posteriormente, estos pacientes a base o a la cantidad de líquido que puede eliminar, se da también lo que es la sed constante. Empieza a aparecer una sed intensa por la eliminación de líquidos que realiza. Posteriormente, el aumento de lo que nosotros conocemos como el apetito, técnicamente la polidipsia, ya aumento del apetito como tal. Y finalmente vemos la pérdida repentina de peso. Perdón, eh, tenía un error. El aumento del apetito denominamos nosotros la polifagia, ¿ya? Polifagia. La intensidad de sed, polidipsia. Vamos a ver la otra complicación que se presenta en estos pacientes, ¿no? Exclusivamente se va a dar la cetoacidosis diabética. ¿Qué es la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética es una complicación metabólica que justamente es una forma aguda de presentación, se presenta muy rápida, que va originando un déficit absoluto o relativo de insulina, que quiere decir que no va a haber en el paciente insulina quien pueda controlar los niveles de glucosa. Esto se va a hacer solamente esto, pero se produce una cetoacidosis diabética en los pacientes diabéticos tipo 1, ¿ya? Donde existe déficit grave de insulina y aumento absoluto de lo que es el glucagón. Esto hace que exista una generación de cuerpos cetónicos. En etapas finales
de esta complicación de la descompensación diabética por cetoacidosis diabética, clínicamente vamos a ver una alteración exclusivamente de grado variable. ¿Qué significa esto? Especialmente va a haber pérdida de electrolitos, va a haber acidosis, va a haber hiposmolaridad y deshidratación como tal. Esto exclusiva como consecuencia de la cetosis o la cetosis, ¿ya? Entonces, comúnmente esas son las características propias de un paciente con ya cetoacidosis diabética. El factor importante de que se va a presentar en pacientes diabéticos tipo 1, ya, donde existe ausencia de insulina completamente y un aumento de lo que es el glucagón como tal, ¿no? Generando estos aspectos clínicos, especialmente la acidosis, la pérdida de electrolitos y la hiperosmolaridad y deshidratación como tal. Vamos a ver el tercer, bueno, en este caso, la cetoacidosis diabética, vamos a tener controlada o vamos a tener tres triadas que más o menos nos indican que el paciente justamente está cursando una cetoacidosis diabética. Primero vamos a tener una hiperglicemia descontrolada, ¿ya? Una acetosis, una acidosis metabólica, y finalmente va a haber aumento de concentración de cuerpos cetónicos, a lo que nosotros llamamos la ketosis. Esto exclusivamente se va a dar, esta triada es común dentro de lo que es esta patología como tal, complicación de la diabetes. Vamos a ver la hiperosmolar o cetósico, ¿ya? A esto denominamos como una complicación aguda. Si la anterior correspondía a la diabetes tipo 1, esta corresponde a la diabetes tipo 2, que se presenta en deshidratación grave e imposibilidades de beber agua, ¿ya? Se caracteriza por una hiperglucemia superior a los 600 miligramos por decilitro de glucosa, deshidratación y ausencia de acidosis debido a cuerpos cetónicos. Actualmente, a esta patología como la hiperosmolar no cetósico, ¿ya? Se la conoce como la hiperglucemia hiperosmolar, ya que se abrevia SHH. Actualmente se le conoce con ese nombre. Bueno, entonces es una complicación exclusivamente de la diabetes tipo 2, donde mide niveles de glucosa superior a 600 miligramos por decilitro. Vamos a hablar de la diabetes secundaria. La diabetes secundaria exclusivamente se va a presentar por alteraciones de estructuras primarias, es decir, de otras estructuras que van a dar consecuencia a la diabetes secundaria como tal, entre los cuales vamos a ver asociaciones, es decir, alteraciones por ciertos órganos que pueden ser afectados no por un hecho de glucosa, sino por otro elemento, ya sean tumores, ya sean fármacos u otros elementos que vayan a dañar a lo que es el páncreas como tal, y esto de como consecuencia a una diabetes de tipo secundaria. Vamos a ver esta diabetes de tipo secundaria que se asocia a causas de destrucción de los islotes de Langerhans o funciones de insulina alterada, como por ejemplo la pancreatitis y la pancreateotomía. Una pancreatitis normalmente es una inflamación del páncreas que se asocia exclusivamente a destrucción de islotes de Langerhans, de tal manera que va a afectar a lo que es la función de la insulina. Las enfermedades, ¿ya?, de páncreas exógenos, es decir, que pueden causar otros elementos, por ejemplo, el consumo de bastante medicamentos, fármacos, pueden dañar al páncreas como tal. Entonces eso va a hacer de que se puedan dañar también a las células de Langerhans y entonces pueden alterar lo que es la producción de insulina como tal. Otro elemento importante que vamos a ver dentro de lo que es las enfermedades del páncreas exógeno, por ejemplo la pancreatitis, vamos a ver la pancreatomía, que implica ya la eliminación de una parte del páncreas, es decir, por factores ya sean tumorales, ya sean
necróticos en algunos casos o por una fibrosis quística que puede llevarse a cabo en una parte del páncreas, se puede eliminar o se debe eliminar para el bien del paciente. Entonces, esto también conlleva a alteraciones en células de Langerhans que justamente sirven para lo que es la producción de insulina. Entonces, al haber esta eliminación de un segmento del páncreas, también afecta a la producción de insulina y los niveles de esta, de tal manera que se van a poder observar mayor cantidad de glucosa a nivel de sangre. Van a ser como consecuencia de estos factores la diabetes, ¿no? Trastornos endocrinos como con resistencia a la insulina, por ejemplo, vamos a ver estos trastornos endocrinos que implican, digamos, a secreciones hormonales. Por ejemplo, en la acromegalia, se produce una secreción de hormona, exclusivamente la hormona de crecimiento, bastante, que produce, que tiene como da como resistencia a la resistencia de la insulina. Entonces la insulina no va a hacer mucho efecto porque antes está lo que es la hormona del crecimiento. Esto pasa en los pacientes acromegálicos, ¿no? Que generan bastante esta hormona a nivel de sus cuerpos, de tal manera que no le dejan actuar a la insulina de una forma adecuada y como resultado también va a dar lo que es la diabetes de tipo secundaria. Podríamos citar entre los trastornos endocrinos con resistencia a la insulina a que, como ya les había indicado, a pacientes con acromegalia, a pacientes con síndrome de Cushing, aquellos pacientes que presentan tumores exclusivamente en el hipertiroidismo, ya tumores a nivel de la glándula tiroides. Esos son, podríamos decir, esos son ejemplos de los cuales se pueden presentar como trastornos endocrinos con resistencia a la insulina. Ahora, otros pacientes pueden generar ya tratamientos largas o de mucho tiempo a base de fármacos, por ejemplo, a base de los glucocorticoides o de la hormona tiroidea, que también son